diálogo para la búsqueda de acuerdos que garanticen la gobernabilidad es sin duda uno de los pilares sobre los que se asienta el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén en estos primeros 6 meses. Ese sello propio es en gran medida responsabilidad de nuestro invitado de esta mañana, Hato Azbún, secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones de la Presidencia de la República. Don Hato, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Wendy, buenos días. Un saludo a todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Secretario, vimos este domingo al presidente Sánchez Serén que reapareció públicamente en la cumbre del ALBA en La Habana, Cuba. ¿Cómo se encuentra él de salud? Bien, lo que pasa es que en esto a veces se presentan muchas especulaciones alrededor de cuestiones que son prácticamente se pueden dar en personas que llevan una agenda tan pesada como la del presidente. Entonces tuvo una descompensación leve y ahora ya está perfectamente bien. Incluso ya todos lo vieron participar allí en el evento en La Habana, Cuba. Pronto se reincorpora. Lo que pasa es que el presidente aprovechó para hacerse su revisión normal que se hace periódica, cada ¿no? tanto tiempo, es una revisión periódica y él, como he dicho yo en otras ocasiones, es muy metódico en eso. Así es que todo lo que se dice alrededor de esto son meras especulaciones. El presidente está perfectamente bien, se está haciendo sus revisiones periódicas, está participando en ese evento que todos conocen en La Habana, Cuba, tuvo ya reuniones con algunos presidentes y pronto se reincorporará bueno, ya está trabajando, de hecho, está trabajando en ese evento, como digo, y pronto estará entre nosotros, no hay problema. El presidente sigue tan sano como siempre. Ok, perfecto. Secretario, hablando de materia de diálogo, que es el esfuerzo que usted realiza para buscar acuerdos, ¿qué destaca en este primer semestre de gestión en materia de diálogo precisamente y concertación? Bueno, a ver, vamos a centrar esto, Wendy, porque el eje del diálogo y la concertación, para decirlo con nombre y apellido, la búsqueda de acuerdos es un eje fundamental para la gobernabilidad y la gobernanza de un país, es decir, para garantizar cohesión interna de un gobierno y a la vez garantizar el que vayamos construyendo la posibilidad del país para todos y para todas. Desde ese punto de vista, la gobernabilidad se construye con base a los acuerdos. Entonces el presidente, desde el principio, y bueno, y esto no es tampoco nuevo, es decir, en la administración anterior también uno de los objetivos fundamentales era poner las condiciones para ejercer una nueva forma de gobernar. El presidente Sánchez Serén ha planteado que el eje fundamental de su gobierno es la búsqueda de acuerdos a todos los niveles. Se conoce mucho el Consejo de Seguridad, ahora se va a conocer, y aprovecho la ocasión para decirlo, en las cámaras del Canal 10, en este programa se va a lanzar el Consejo de Educación, que es uno de los ejes fundamentales también que en términos de programas sociales, de proyecciones sociales que tiene el gobierno. Y estamos trabajando también para la conformación, junto con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Técnica, etcétera, para la conformación de un pacto nacional por el empleo, con empresarios privados, trabajadores, etcétera. Pero bueno, el eje fundamental del trabajo, el eje fundamental de la proyección es la búsqueda de acuerdos. Y han habido acuerdos para la conformación del Consejo de Seguridad y están dándose acuerdos en lo que se refiere al área de seguridad, que es uno de los problemas muy serios. Pero hay acuerdos a todo nivel. Sí. Hay acuerdos para la solución del problema este último, que ayer ya vimos, ya se conocieron los detalles, etcétera, de Selenel. Bueno, eso es con base a acuerdos, eso expresa, entre otras cosas, que este gobierno está en la disposición permanente como eje de trabajo, como eje estratégico de su forma de gobernar, la búsqueda de acuerdos, resolver los problemas, buscar soluciones mediante los acuerdos. Las inversiones que sean más de 600 millones en inversión es producto de acuerdos, es producto de los acuerdos. Entonces lo que quiero decir es que
es el eje fundamental, el eje estratégico del gobierno es la búsqueda de acuerdos. Se expresan unos más que otros, se conocen unos más que otros, pero eso no significa que en la base esté existiendo los acuerdos. Nosotros estamos estableciendo el diálogo como un eje de trabajo no meramente táctico, sino como estratégico. Yo ayer en la reunión del Comité Coordinador del Consejo de Seguridad les decía, esto no es un planteamiento electoral, no estamos en ese ámbito. Entendemos que hay una situación electoral y hay intereses electorales, pero en lo que se refiere específicamente a esta búsqueda de acuerdos y sobre todo en temas tan complicados como es el tema de la seguridad, el tema del empleo, educación, nosotros no estamos en un ámbito de objetivos electorales, estamos buscando acuerdos irreversibles, así como fue el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene el carácter estratégico de su irreversibilidad. Nadie lo puede echar para atrás, a menos que esté dispuesto a correrse los costos políticos, económicos y sociales y culturales que eso supone. Eso es lo que estamos construyendo. Y en el campo de la seguridad, esto es clave. Esto es clave, porque ese es un problema que nosotros no podemos admitir que tenga altibajos en el tiempo. Puede tener altibajos en esas mediciones que se hacen, que hoy 20 homicidios, ayer 5, hoy, mañana 4, esos son altibajos normales en todo este proceso. Lo estratégico no puede tener reversión. Y lo estratégico es que el paso que demos es un paso acordado entre todos con base a un plan. Nosotros tenemos un plan. No es que llegamos ahí sin plan, porque eso sería una irresponsabilidad. Tenemos un plan de seguridad que el ministro de Justicia y Seguridad, don Benito Lara, ya lo ha presentado en diversos ámbitos y públicamente, y lo presentó en el Consejo, fue lo primero que se presentó, así como hay otros planes. Mira, una característica, más bien un objetivo fundamental de la conformación de este tipo de ámbitos es, entre otros, primero garantizar que haya una correlación de fuerzas capaz de llevar adelante los procesos. Si no se establece una correlación capaz de llevar adelante los procesos, no hay proceso. Una sola fuerza no resuelve ese tipo de problemas. En solitario no lo resuelve. Por eso es que el Consejo pues integra diferentes actores de la sociedad. Integra diversas fuerzas. Que no solamente es el gobierno, sino que está partidos políticos, empresarios. Nosotros somos parte del Consejo, pero ahí hay empresarios, ahí están todas las iglesias, ahí hay representantes de ONGs, es decir, ahí hay diversas fuerzas que tienen que ver directamente con el tema. Segundo, no es un foro de discusión. Ahí no es que llegamos a discutir. Es un foro para llevar a cabo procesos. Entiendo que las mesas técnicas ya están por dar las primeras propuestas. Claro, ¿no? ya estamos trabajando en las primeras propuestas. Ayer vimos las primeras propuestas de las mesas técnicas, que las vamos a poner en el pleno del Consejo el próximo jueves. Ayer vimos las primeras propuestas de las mesas técnicas, ya el equipo coordinador de las mesas empezó a trabajar ese asunto. Entonces, en síntesis, se trata de buscar acuerdos para trabajar soluciones de país. Y no estamos hablando de acuerdos coyunturales, estamos hablando de acuerdos de país. De eso se trata. Ese es el eje de trabajo fundamental de este gobierno, y por eso el presidente Sánchez Serén transformó la Secretaría de Asuntos Estratégicos en una Secretaría de Diálogo, Gobernabilidad y Comunicaciones, con un concepto de comunicaciones al servicio de la gobernabilidad y no al servicio de la mera publicidad, porque nosotros no somos un medio de comunicación, este es un medio de comunicación, pero el gobierno es el gobierno y por lo tanto tiene que gobernar. Por eso dice, bueno, las comunicaciones tienen que estar al servicio, en el caso de las comunicaciones del gobierno, al servicio de la gobernabilidad. Por eso se crea ese instrumento y el presidente
tuvo claro que eso es lo que debería de hacerse. Y eso es lo que se está haciendo, poco a poco, frente a problemas complicados. Pero vamos poco a poco, vamos caminando. Nunca uno debe estar satisfecho porque siempre tiene que seguir caminando. Pero estamos trabajamos de sol a sol, como dice la gente, y estamos buscando esos acuerdos. Estamos buscando garantizar, resolver problemas mediante, como digo, los acuerdos. Ahí está el caso, bueno, ahora todo el mundo ya, antes se hablaba del caso de Selenel de otra forma, hoy ya se habla de otra manera. Y se llegó a un acuerdo que representa para este país una tremenda importancia. Primero, porque ese es un bien que, lo que algunos llaman el petróleo blanco. Bueno, estamos hablando de un poco más del 23% de la generación de energía. Es un bien que recupera, digámoslo de esa manera, recupera el país. En segundo lugar, lo que se decía, bueno, que nuestros técnicos no tienen, ¿cómo se va a hacer si nuestros técnicos no tenían la capacidad para administrar y seguir desarrollando ese beneficio? No es cierto. Ellos lo han estado administrando, ellos lo han estado desarrollando. Ese es un argumento que se traiciona a sí mismo porque ellos son los que han estado haciendo eso. O sea que eso va caminando y hoy será en la GEO la firma. Bueno, ya se hizo la firma, pero hoy se hará el acto simbólico a las 9 de la mañana en donde firmará CEL y la empresa con la cual se llegó pone final a este litigio. Feliz acuerdo. Hoy se hará a las 9 de la mañana. Entiendo, secretario, que este acuerdo no incluye el proceso penal que se sigue contra los imputados que están acusados por la Fiscalía, ¿es así? No, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Eso seguirá y es la Fiscalía quien eso se sigue, lleva ¿no? el proceso, ¿no? Claro, eso lo llevan las autoridades correspondientes, es decir, los organismos correspondientes que tienen que ver con el desarrollo de este tipo de procesos, pero nosotros somos el Ejecutivo, nosotros tenemos que respetar la independencia de los poderes, por lo tanto eso tendrá que verse tal como lo establece la ley. Me imagino que ahí ya habrá procesos que tienen sus características, por supuesto, y eso se definirá sin la intervención nuestra. Secretario, usted ya comentaba al principio del programa sobre la creación del Consejo de Educación. ¿Cómo ve este proceso? Bueno, la verdad es que nosotros ya hemos estado trabajando con el ministro de Educación y el PNUD, que es como, junto con la OEA y la Unión Europea, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad, y en este caso el PNUD está trabajando como Secretaría Técnica del Consejo de Educación, y por supuesto el equipo del Ministerio de Educación, con el ministro de Educación a la cabeza. Lo que estamos tratando de definir, y creo que ya está bastante avanzado, no lo voy a adelantar para que sea el presidente de la República quien lo anuncie, pero no estamos hablando de educación en general, estamos hablando de buscar acuerdos en aspectos muy específicos que son fundamentales para el desarrollo de este país y que se ejecutan o se ejercen desde la proyección educativa. Pongo un ejemplo. Sí. Aquí tenemos que garantizar, por ejemplo, la formación tecnológica superior, la formación inicial y parvularia, acabar con el analfabetismo, garantizar infraestructura educativa, pero no meramente hablando de infraestructura sin más, por eso decimos infraestructura educativa, porque no cualquier infraestructura se puede utilizar para el ejercicio de la educación. Aquí hicieron durante un periodo escuelas por objetivos electorales, hicieron escuelas, algo que así que se llamaba un programa hace mucho tiempo, escuela cada mes o escuela cada día, ¿sí? Una escuela por día, una escuela por mes, ya no recuerdo bien, pero eran infraestructuras que para el ejercicio de programas educativos no servían mucho.
Entonces nosotros estamos hablando de infraestructura que corresponda a el tipo de educación que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, escuela inclusiva de tiempo pleno. Eso necesita una infraestructura que no es cualquier infraestructura. Entonces, cuando estamos hablando de reconstrucción y construcción de infraestructura, estamos hablando desde un concepto de educación. El ministro ya anunció el otro día las características de un nuevo sistema de evaluación. Yo siempre dije cuando era ministro de Educación, el sistema evaluativo de este país es un obstáculo para el desarrollo de la educación. Y hay que modificarlo. Y el ministro acaba de anunciar cuáles son las características de un sistema evaluativo. Pero entonces, para el tema del Consejo de Educación, buscar acuerdos específicos entre los distintos sectores que van a estar presentes en un Consejo de Educación, buscar acuerdos sobre temas o proyecciones estratégicas muy específicas dentro del gran proyecto educativo del país, dentro del gran plan educativo del país. Uno es educación inicial y parvularia, y el ministro lo ha dicho. Hay que garantizar y fortalecer la educación inicial y parvularia en el país, pensando no solo en una necesidad humana, sino también pensando en el desarrollo a largo plazo, que también en el fondo es una necesidad humana. Uno no puede concebir el desarrollo si no es desde el punto de vista del desarrollo humano. Segundo, el tema de formación tecnológica superior. Hay que hacer un acuerdo nacional alrededor de garantizar la formación tecnológica superior, acabar con el analfabetismo. Esa es una violación a los derechos humanos, el que haya gente que no pueda leer no sabe leer, sabe escribir. Entonces hay que acabar. El presidente Sánchez Serén ya lo dijo en el inicio de su gestión, que uno de los objetivos es acabar con el analfabetismo. Cuando habló también de otro objetivo fundamental, que era una computadora, un niño, una computadora, ese es dentro del planteamiento del acceso a las tecnologías de información. Entonces, en el Consejo lo que se está buscando es, y ya se determinó, educación, el Ministerio de Educación ya planteó cuáles cree que son los ejes fundamentales dentro de su plan, para garantizar que lleguemos a acuerdos con base a esos ejes. Porque no podemos hablar de educación en general, porque entonces estaríamos sin saber hacia dónde, cuál es el rumbo que tenemos que seguir. Y sobre la política de formación docente, secretario, ¿qué opina de esta apuesta por fortalecer este sector? Este es uno de los ejes, por cierto, en el que más insiste el ministro de Educación, y tiene razón. Y él dice, sin eso es de más. Y es cierto, tiene toda la razón. Entonces la política de formación permanente de los docentes es clave. Formación permanente y superior, eso es clave. Entonces, desde ese punto de vista es uno de los ejes. Creo que se están definiendo 4 o 5 ejes que son los que vamos a trabajar desde el Consejo de Educación para buscar estos acuerdos. Y precisamente como bien dices, este es uno de los ejes fundamentales en los que se está planteando ahí en la planificación del Consejo. Que eso es bueno que lo hayas traído a cuenta, porque eso es cierto. Los maestros tienen la prioridad dentro de lo que sería un acuerdo de país, en lo que se refiere a sus condiciones, en lo que se refiere a su formación, etcétera. Eso es clave. Y en eso, esas negociaciones a veces son un poco conflictivas, pero son ciertas. Y las abordamos con toda seriedad, porque el maestro es la clave, el maestro y la maestra es la clave. Y mire, aquí tenemos maestros y maestras heroicas. Yo cuando era ministro, ahí iba a verlos a los lugares donde se está ejerciendo el trabajo educativo, y realmente son heroicos. A mí me agradaba y me llenaba de ánimo cuando los veía trabajar. Condiciones muy complicadas, por supuesto, muchos en condiciones muy complicadas. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, eso lo vamos a dejar también como
un instrumento fundamental, estratégico para el país y que pueda seguirse desarrollando en este y en los próximos gobiernos. Secretario, quiero cerrar con esta pregunta y es sobre el decreto de austeridad que ha implementado el gobierno y también hay mucha gente que se pregunta si van a continuar los programas sociales. Bueno, nosotros, a ver, primero con el decreto de austeridad, bueno, lo que se ha estado trabajando, en la austeridad es uno de los principios claves con los cuales se ha venido trabajando, no solo visto pragmáticamente, sino como un principio ético, pero además visto pragmáticamente como medida de ahorro. Ya hay más, entiendo yo, hay un cálculo. Todavía no tengo yo, por ahí tenía el dato que me habían pasado, pero andábamos por un ahorro ya significativo de, no sé si de los, andábamos en los 14 o 40, no recuerdo bien el dato. Pero es significativo el ahorro que... Es muy significativo y ya proyectado en el tiempo. Si llevamos ese mismo ritmo, entonces resulta que en términos de porcentuales presupuestarios tendríamos un ahorro significativo. Entonces es importante, pero por otro lado supone recursos para orientar hacia programas sociales. Los programas sociales, los proyectos sociales son los proyectos esenciales de este gobierno y han venido siendo desde que del quinquenio pasado, es decir, acuérdate que desde el quinquenio pasado hemos venido bajando la desigualdad en casi un 5%. Eso se dice fácil, pero es complicado, porque cuando hablamos de combatir la pobreza, en el fondo lo que tenemos que plantear con toda claridad es combatir la desigualdad, porque la pobreza es el resultado de la desigualdad. Entonces, a veces cuando uno dice esto, dice la gente, algunos le dicen a uno, pero usted está hablando de la igualdad, entonces es que no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de combatir la pobreza. Y por lo tanto hay que disminuir drásticamente los niveles de desigualdad. Y por lo tanto estamos hablando de la redistribución del ingreso para hablar de desarrollo real para todos y todas. Eso es clave. Entonces, desde ese punto de vista, la inversión social que va más allá del asistencialismo es fundamental. Pongo un ejemplo, claro que yo lo he puesto muchísimas veces, solo para ilustrarlo. Nos decían, miren, ese programa social en educación, de los paquetes escolares y el vaso de leche, los útiles, etcétera, ese es un programa asistencial. En primer lugar, no es un programa asistencial. Está pensado para garantizar varios aspectos fundamentales que tienen que ver con el proceso educativo, pero no solo eso, que tienen que ver con la redistribución del ingreso. Yo he repetido en muchas ocasiones, lo decía cuando era ministro de Educación y lo decía cuando era secretario de Asuntos Estratégicos y lo digo ahora, es más fácil en un plan de ese tipo, en un proyecto de ese tipo, escoger 3 o 4 productores, usted va a manejar ese mecanismo con más facilidad, muchísimo más, pero es injusto y va en contra del propio planteamiento de desarrollo que debe tener un gobierno que está al servicio de todos y de todas. ¿Por qué? Porque usted cuando trabaja con 3 o 4 mil productores, abre el espacio, redistribuye el ingreso. Exacto. Eso hablábamos un día con el ministro de Educación sobre la facilidad que es de contratar, por ejemplo, el gobierno, 1 o 2 empresas grandes, pero claro, definitivamente... era más fácil. Es más fácil, ¿no? Pero... Cuando se daba, antes aquí en gobiernos anteriores, se daba el vaso de leche en polvo, se compraba en el exterior, leche en polvo. Cuando empezó el vaso de leche, en el quinquenio anterior y actualmente, ¿cuántos lecheros se reactivaron? Se compraba a los lecheros productores del país. Entonces, ahí usted redistribuye el ingreso. Entonces, usted tiene para un programa educativo, con base a un planteamiento
de país con una concepción de redistribución del ingreso. Ahí tú estás combatiendo la desigualdad y la pobreza. Lo mismo es el caso de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, el otro día a mí me daba mucha gracia porque lo presentaban como que fuera un edificio, sin más. ¿Cuántos programas hacia la mujer tiene Ciudad Mujer? Eso no lo dicen. ¿Cuántos programas tiene? Nunca he visto que algún medio diga cuántos programas tiene Ciudad Mujer de beneficio a Ciudad Mujer. La Ciudad Mujer, todas las Ciudad Mujer que se han hecho desde la Secretaría de Inclusión Social, con doña Banda Pignato. No lo dicen, lo que dicen, vimos un edificio. Bueno, pero eso es lo de menos. Pero además son edificaciones que a mí me llaman la atención. Siempre le he dicho yo a la Secretaria de Inclusión Social y ex primera dama, esto parece hoteles de 5 estrellas, de verdad, hechos con mucha austeridad, pero muy bien trabajado. Desde ese punto de vista, ese es un planteamiento que va más allá del asistencialismo. Va a durar en el tiempo, se va desarrollando, tiene su dinámica de desarrollo. Eso es lo que tiene que tener todo proyecto. Desde ese punto de vista, yo pienso que entonces estamos hablando de cosas distintas cuando algunos nos critican de que esos son proyectos populistas, decía alguien el otro día. Pero es fácil decirlo. Bueno, pero son, a veces se dicen estas cosas, sobre todo en época electoral, porque yo entiendo que cada quien quiere ganar las elecciones y tiene el derecho a hacerlo. Lo que no se vale es a veces decir mentiras, porque desinforman y desfavorecen la información de la población. Entonces, desde ese punto de vista estamos trabajando para demostrarles que la inversión social no es un gasto para nosotros, es eso, es una inversión y es prioridad. Esto es prioridad para este gobierno. El presidente Sánchez Serén lo dijo desde el principio cuando tomó posesión y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ampliar y vamos a profundizar los programas sociales que benefician a la población. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se ha terminado, pero le agradezco mucho por esa información. No, gracias a usted y los felicito porque estamos trabajando. Cada vez este medio lo veo yo que se va desarrollando más y eso es muy importante, así es que felicidades y quiero terminar felicitando al pueblo salvadoreño, deseándole una feliz Navidad y un próximo año nuevo con muchos beneficios y muchas bendiciones. No es que esta sea la última entrevista. No, eso le iba a decir, Navidad, porque lo esperamos pronto. No, por supuesto, pero aprovecho ya para desearles felicidades adelantadas y muchas gracias por el espacio.